Buenas tardes, jóvenes. Como ya pudieron observar en la plataforma, allá hay temas, vamos a entrar con el tema del polimorfismo, que es lo que sigue en el temario. El polimorfismo indica, su nombre poli, indica varias o diferentes formas. Aquí el polimorfismo en la programación orientada a objetos nos permite programar en forma general en vez de hacerlo en forma específica. Eso también nos permite escribir programas que procesen objetos que comparten la misma superclase, como si todos fueran objetos de esa superclase. Y aquí nos puede ayudar a simplificar la programación. Por ejemplo, ahí tenemos la jerarquía animal. Es un estudio que se está realizando de animales. Entonces, el pez, la rana y el ave son animales que están siendo estudiados. Todas estas subclases extienden de la superclase animal. Y la clase animal tiene un método que se llama mover, el cual la tarea es mantener la posición del animal en las coordenadas X y Y. De ahí la posición. Cada subclase, digamos, pez, va a implementar ese método mover. Rana también lo va a implementar y ave también va a implementar el método mover. Cada uno de estos animales se mueve de manera diferente. Entonces, la tarea del método es diferente. Solamente el pez se mueve como pez, la rana como rana, el ave como ave. Cada uno sabe cómo se mueve. No podemos darle las instrucciones de decirle al ave que se mueva igual que la rana, porque no lo va a poder hacer. No va a poder dar los saltos que la rana da. Igual la rana no tiene alas para poder moverse como el ave o moverse como el pez. Entonces, cada uno de ellos se mueve de manera diferente, por ende las instrucciones o la tarea del método mover va a ser diferente. Cuando se invoca el método mover, cada objeto, o sea, lo hace, escucha esa llamada y se hace, pero solo el pez va a saber cómo moverse, la rana va a saber cómo moverse y el ave va a saber cómo moverse específicamente. Entonces, al llamado del método mover, cada uno se va a mover en su propio estilo. Entonces, confiar en que cada objeto sepa cómo hacer lo correcto, o sea, cómo realizar su tarea, es, en respuesta a la llamada a ese método, el concepto clave del polimorfismo. Entonces, a la llamada del mismo método, cada objeto de las subclases hace la tarea correspondiente. Y cada uno, como le dijimos, tiene su propia forma de realizar su tarea específica. Cuando se llama el método mover, el mismo mensaje, como dijimos, se envía al pez, se envía a la rana y se envía al ave. El mismo mensaje que tiene que realizar la tarea. Y se envía a una variedad de objetos, o sea, por ejemplo, que tienen muchas formas de resultados. Entonces, por eso se utiliza el término de polimorfismo, porque al mismo llamado se realizan diferentes formas de acción. Con el polimorfismo también podemos diseñar e implementar sistemas que se puedan extender con facilidad. Pueden agregarse nuevas subclases con solo modificar un poco de código o simplemente no se modifica nada. Entonces pueden seguir extendiendo, podemos ir agregando, por ejemplo, a la jerarquía animal, podemos irle agregando más subclases. Puede ser que se decida investigar a otro animal, al león, al caballo, a una tortuga. Entonces se pueden ir agregando más subclases a la jerarquía. Como les digo, con poco o nada de modificar el código. También después vamos a hacer ejemplos del polimorfismo y más adelante vamos a ver el tema de la interfaz en Java, o
sea, no es interfaz gráfica de usuario es una cosa y la interfaz es otra. La interfaz que vamos a ver después del polimorfismo, o sea, se refiere a un conjunto de métodos que pueden llamarse un objeto, pero que no proporciona implementaciones concretas para ello. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Y aquí seguimos con la relación sum de la herencia. Siempre lo vamos a mantener igual en la interfaz. También mantenemos lo que es el término de la relación SO. Entonces, como mencionamos, el polimorfismo ocurre cuando un programa invoca a un método a través de una variable de la superclase en tiempo de ejecución. Entonces, se hace una llamada a la versión correcta del método de la subclase con base en el tipo de referencia almacenada en la superclase. En el polimorfismo nosotros mantenemos o se mantiene aquí utilizamos una referencia de range, se mantiene. Entonces, cuando vayamos a utilizar el polimorfismo, siempre, aunque no esté en las instrucciones, ahí va el arreglo de referencias. Hay un arreglo y ahí nosotros invocamos el constructor de la clase, creamos objetos de tipo de la subclase. Con el polimorfismo, así como hemos estado con la herencia, nosotros podemos usar el mismo nombre del método y la misma firma para hacer que ocurran diferentes acciones, o sea, dependiendo del tipo de objeto al que estemos invocando. O sea, que mantiene el nombre, el tipo, ese lo mantiene, ¿verdad? Esa es la firma. Como les dije, la relación es sum, la seguimos utilizando y se aplica de una subclase a la superclase, no viceversa, no lo aplicamos de la superclase al PES, ¿ok? De la subclase a la superclase, directa o indirecta. Una referencia a la superclase puede usarse para invocar a los métodos declarados en la superclase, para ello lo utilizan. Si tratamos de invocar métodos que solo pertenecen, por ejemplo, a PES, a RANA y a AVE, no se va a poder. Pues solamente a los métodos de la superclase. Ahí, cuando nosotros queremos invocar el método de las clases, por ejemplo, de PES o RANA, se produce un error al momento de la compilación. Y al momento de ejecutar la aplicación es cuando el tipo de objeto al cual se refiere la variable es el que determina el método que se utilizará. O sea, es hasta el momento de ejecución que se verifican las acciones. Cuando nosotros, digamos, pensamos en una clase, por ejemplo, animal, tenemos a PES, RANA y AVE, tenemos estas cuatro clases, la superclase y las tres subclases. Cuando pensamos en un tipo de clase, asumimos que los programas van a crear objetos de esa clase. Por ejemplo, asumimos que podemos crear objetos para PES, para RANA, para AVE, para animal, si hubieran otras para ellos también. Entonces, en algunos casos, no conviene declarar clases para las cuales el programador pueda crear objetos. Por ejemplo, para animal, la superclase, no sería adecuado crear un objeto. Entonces, a esta clase la podríamos llamar como clases abstractas. Ya van a entender por qué, o sea, la diferencia entre las superclases para las cuales no hemos creado objetos, digamos, en la jerarquía de herencia utilizada normalmente, y aquí con el polimorfismo nosotros podemos crear clases abstractas, o sea que están incompletas. Hay una parte que le hace falta. Entonces, para esas clases que están incompletas, no se pueden crear objetos. Para
Digamos, las clases anteriores, las jerarquías que hemos utilizado, si usted quiere, puede crear un objeto de la superclase, lo puede hacer. Pero cuando la clase es declarada como abstracta, usted, bueno, no se puede. Como les decía, cuando se utilizan como superclases abstractas en una jerarquía de herencia, nosotros no podemos declarar objetos para ello. Y tampoco, bueno, no podemos instanciar un objeto. Entonces, ¿quién completa a la superclase? Por ejemplo, la completaría pez, completaría lo que le hace falta a animal. Rana completaría la parte también que le hace falta a la clase animal, y ave también completaría la parte que le hace falta a animal. Entonces, las superclases abstractas están incompletas y las subclases estarían completas, y a estas clases las llamaríamos clases concretas. ¿Por qué? Porque no les hace falta ningún código. Y el propósito de una clase abstracta es proporcionar una clase apropiada a partir de la cual otras clases puedan heredar y compartir un diseño en común. Aquí tenemos otro ejemplo de una jerarquía. Aquí esta jerarquía tiene varios niveles. Tenemos la superclase figura, que es una clase abstracta. Tenemos figura bidimensional y figuras tridimensional, que son subclases de figura y también son abstractas. Y tenemos la clase círculo, cuadrado y triángulo, que son subclases de figura bidimensional, y estas son clases concretas, o sea, completan lo que a figura bidimensional le hace falta. Y figura bidimensional quizá hereda y completa parte de lo de figura. Esfera, cubo y tetraedro son subclases de figura tridimensional, y estas son clases concretas también. Completan a figura tridimensional. Para nosotros poder declarar una clase como abstracta, utilizamos la palabra clave abstract, y tiene que tener al menos un método abstracto. O sea, con un método abstracto que la clase tenga, tenemos que declararla como abstracta. La clase puede tener 5 métodos, por ejemplo, podemos tener declarados 5 métodos, y con un método que esté declarado como abstracto, la clase tiene que ser abstracta. Tengan presente eso, porque a veces se les olvida y no necesita ir en las instrucciones que cree una clase abstracta, no. Usted tiene que analizarla, y si mira que ahí tiene un método abstracto, entonces tiene que declarar abstracta la clase. Los métodos abstractos nosotros los declaramos como public abstract. Tiene la palabra, después del modificador de acceso va la palabra clave abstract, luego va el tipo de dato. En este ejemplo pues es void, es vacío, no retorna un valor, y si fuera de tipo entero, double string, pues iría después de la palabra clave abstract. Y luego va el nombre del método y termina con punto y coma. De aquí no abrimos y cerramos llave porque no va a llevar instrucciones, sino que solamente ahí lo terminamos. Terminamos con punto y coma. Estos métodos abstractos no llevan instrucciones, o sea, no hay implementaciones, no hay tareas que realizar. Entonces, por eso decimos que está incompleto, porque no hay una instrucción para realizarlo. Esto es lo del método abstracto. Entonces ahí tenemos que declarar los métodos abstractos y luego la clase como abstracta. Con un método que tengamos abstracto, la clase tiene que ser declarada como abstracta. Los constructores no los podemos declarar como abstractos, ni tampoco los métodos que nosotros declaramos como final. Esos no pueden ser abstractos.
Y el propósito de los métodos abstractos es sobreescribirlos y indicar las instrucciones o las tareas que cada uno de ellos va a realizar según la llamada al método. Como estábamos con el pez, la rana, al momento de llamar el método movemos, uno, como les decía, la llamada al método va a indicar, según el objeto, va a indicar qué tarea va a realizar. Entonces, los métodos abstractos los sobreescribimos y hacemos las instrucciones o definimos las tareas según lo que debe de realizar cada objeto en la llamada al método. Y recuerden que para las clases abstractas no podemos crear objetos. Entonces, los programas utilizan métodos o variables para manipular esos objetos de las subclases mediante el polimorfismo.